esto está muy lejos de terminar. No solamente hay todo este proceso que estamos viendo que termina el 11 de mayo con el Senado, sino que va a haber esto que tú planteas, cuál va a ser la disputa con respecto a los nuevos liderazgos. Y yo creo que ahí muchos van a apuntar a intentar meter preso a Lula, porque significa pegarle al único candidato posible del PT que tiene hoy una popularidad como para competir en una elección. Y el otro nombre que aparece es Marina Silva, una expetista que compitió en las últimas elecciones como una alternativa y que finalmente, incluso en la segunda vuelta, no adhirió a ninguno de los dos partidos. Bueno, por si no se dieron cuenta, allí la escenografía lo denunciaba, estamos hablando de un programa de Arriba Gente, en donde en realidad los ojos de todos nosotros estaban puestos sobre el impeachment, sobre la situación de Dilma. Pero Álvaro Padrón ya nos decía, para tratar de entender la jugada de alguna manera de cómo estaba viniendo, de lo que hoy es una realidad y se transformó en el fin de semana, obviamente, en la noticia internacional más importante, la prisión de Lula, el expresidente brasileño. Álvaro, primero, la bienvenida, los buenos días, un placer tenerte nuevamente aquí. Gracias, para mí también. En aquel momento, como en todos los momentos que hemos estado hablando, tanto de la situación de Brasil como de Venezuela, hemos tratado en Arriba Gente, y eso lo has conseguido y con creces, de estar por encima del debate ideológico, que además de fanatizar, genera mucha confusión en la población a la hora de tratar de entender qué es lo que está pasando. En ese desmenuce que has realizado de los diferentes actores, hablándonos muchas veces de personajes muy importantes para Brasil, pero totalmente desconocidos para nosotros, has ido armando este rompecabezas que te permitió, ya hace mucho tiempo atrás, bueno, tener el olfato de decirnos, esto tiene un final y ese final podría llegar a ser que los enemigos de Lula terminaran poniéndolo preso. Hoy lo han conseguido, podríamos decir, de alguna manera, esa situación, pero tenemos que calificarla como de complot, como de conspiración contra Lula, de alguna manera afiliándonos a aquellos que consideran que aquí la víctima absoluta es Ignacio Lula da Silva, o algo de razón, por decirlo de alguna manera, la justicia como poder independiente tiene en la situación que está teniendo el expresidente brasileño. Sí, bueno, son muchas cosas, ¿no? Bueno, esta entrevista fue en abril del 2016. Y la verdad es que si no fuera una situación tan triste, uno estaría orgulloso de haber acertado, pero hubiera preferido no acertar, porque la prisión de Lula no solo no mejora las cosas, no resuelve los problemas de Brasil, sino que los empeora. Obviamente. Empeora la calidad de la democracia. Y por cierto que hay dos bibliotecas, va a haber mucha argumentación diciendo que la justicia, bueno, tiene la razón, y también está esta otra posición haciendo ya una caracterización de golpe. En fin, creo que todo va a generar más inestabilidad. Es un gran problema para nosotros. No estamos hablando de un país lejano, de una realidad que miramos a la distancia preocupados o interesados por una noticia, no, esto nos afecta y mucho. Quiero terminar hablando de eso, de cómo nos afecta en Uruguay. Y quiero también hablar de la razón de fondo que hay. Yo, una cosa que aclaro, porque no creo en la objetividad, y menos en los análisis políticos, pero en mi caso más difícil es eso, porque conozco a Lula hace 30 años, y para mí es muy difícil opinar sobre alguien con quien tengo una relación de amistad. Estoy absolutamente convencido de que no se trata de un corrupto, pero sin embargo tiene responsabilidad política sobre una realidad en Brasil que no es solo del PT, es de todo el sistema político. Todo el sistema político brasilero convive con una relación con el poder económico. Eso fue siempre así, siempre así. Los partidos se financian a través de las contribuciones de las empresas. Recién el año pasado aprobaron una ley para regular eso. Y cuidado con creer que eso es siempre corrupción, porque en Uruguay también ocurre. Las empresas financian a los partidos, las campañas, y nadie dice que con eso ni las empresas ni los políticos son corruptos. ¿Está bien? Yo creo que no. Pero sin embargo, para que eso no siga ocurriendo tiene que haber una regulación. Entonces, cuidado con esto, porque estamos generando un clima de intolerancia, de cuestionamiento a la política que yo me pregunto hacia dónde va.
¿Qué es la alternativa a los partidos, a los políticos? Entonces, me preocupa esto, porque no es un problema ni de Uruguay ni de Brasil, es del mundo. El problema con los partidos, con la democracia. Entonces, hay que tener cuidado con estas discusiones. Y en Brasil esto se ha puesto en un terreno ya imposible, ¿no? Lo hablamos antes del programa, que uno se pregunta hasta dónde va a llegar esta polarización, este enfrentamiento. Hacías la mención de lo que pasó con respecto a los pilotos, sí. Pero yo recuerdo en ese programa del 2016, ¿se acuerdan que el episodio era aquella votación en el Congreso, en diputados, donde habíamos visto un circo absolutamente decadente, patético, de gente que hoy está presa? Cunha, por ejemplo. Quien presidió esa sesión del Parlamento, quien hizo todo ese proceso en diputados, cuestionando una presidenta que nunca fue cuestionada por corrupción, nunca tuvo un cargo vinculado a la corrupción. Todos los cargos fueron por aquello que se llamaba el pedaleo fiscal, y hoy dejó de ser presidenta. Nadie más habla de Dilma, la vemos porque acompaña a Lula, pero era una presidenta electa. Perdón, y con un Michel Temer, que fue su sucesor. Y que hay un video. Claro, pero con un Michel Temer, que fue su sucesor, y que hoy Michel Temer está negociando un salvoconducto para cuando termine su mandato, a ver si puede tener un cargo, porque Temer sale de plan alto derecho a la cárcel. Y claro, porque lo han protegido en 2 sesiones del Congreso, como tú decías, en donde hay un video que demuestra, claro, no una delación premiada como es ahora, no, es un video que demuestra que él estaba coimeando a un empresario. Y sin embargo, por la votación en ese Congreso, ese mismo Congreso que fue el que destituyó a Dilma, que lo protegió 2 veces, entonces es insostenible la situación institucional de Brasil, es tremendo. Ahora, yo no, dije que tengo esa relación personal, entonces no quiero aparecer como defendiendo a una persona porque la conozco. Estoy absolutamente convencido que Lula no tiene nada que ver con la corrupción, tiene que ver con la responsabilidad política de no haber jugado para parar esa lógica que relaciona dinero con política. No lo hizo, el PT anunció muchas veces que lo iba a evitar y finalmente fue parte de ese juego. Eso tiene que ver, incluso recuerden el libro que habla sobre Mujica, donde Mujica menciona una conversación con Lula, que le trajo un lío bárbaro, porque la justicia brasileña llegó a decir que iba a convocar a Mujica para que testificara diciendo eso. Porque Lula reconoce que jugó a ese juego. Porque no había otra forma. Empezó con el mensalao, que es una forma de pagarle a los diputados para que voten las leyes. Y luego terminó en esto del lavallato, que ahí es donde quiero ir. Ahí es donde quiero ir. Para salir de esta locura de las cuestiones judiciales que va a tener el miércoles o no, veremos. Y ahí también quiero hablar de lo que puede pasar con respecto a eso, que es la posibilidad de que se cambie la interpretación del Supremo Tribunal y finalmente le reconozcan a Lula más tiempo en libertad para seguir defendiéndose. Pero eso lo quiero decir después. A lo que quiero ir es algo que está en el fondo de este asunto. ¿Qué está pasando en Brasil? ¿Por qué pasó todo esto? Y uno puede tener la interpretación de que es una crisis política, que es una disputa política, y sería un error. Hay de eso. Pero en el fondo hay una cuestión económica. Claro, yo te iba a decir, el empresariado está por encima de la política en Brasil, hoy. Absolutamente. ¿Qué es lo que pasó en Brasil? Cambió la naturaleza de la burguesía brasilera. Es eso. Durante mucho tiempo, toda América Latina miraba a Brasil como el único país que tenía una burguesía industrialista, desarrollista y nacionalista. Eso no pasa en ningún otro país de América Latina. Eso que significaba que ese sector, con gran poder, le decían la industria paulista, logró un pacto social con un partido aparentemente antagónico, que era el PT, pero sin embargo, un líder que siempre fue un sindicalista. Hay que entender que Lula, más que un político, siempre fue un sindicalista. ¿Y esto qué significa? Él fue capaz de construir un pacto social con esa burguesía desarrollista, industrialista, nacionalista, donde él se crió, porque líder metalúrgico significa saber negociar con el sector industrial, con el empresariado industrial. Y con el empresariado más fuerte de Brasil. Exacto. Ese pacto le permitió a Brasil el nivel de crecimiento más alto de la historia. ¿Cuál fue el pacto? Ustedes me permiten a mí hacer una distribución razonable de la riqueza para atacar la pobreza y sacar a 50 millones de pobres de la pobreza, y yo les garantizo una inserción internacional que no la van a poder tener con nadie que no tenga la imagen que yo tengo. Eso fue el pacto entre Lula y la burguesía industrialista que funcionó, que le permitió a Brasil el nivel de
impacto internacional más grande de su historia. La imagen de aparecer en el terreno internacional siendo un país capaz de intervenir en la globalización. Ese es el Brasil de los últimos 20 años, que llega al clímax con el Mundial y con las Olimpiadas, que no son cosas despegadas. Entonces, eso es lo que se rompió en Brasil. ¿Y por qué se rompió? Se rompió porque cambió la naturaleza de esa burguesía. Esa burguesía se transfirió hacia un sector, entre otras cosas, con un cambio generacional. Esos veteranos industrialistas dejaron el paso a sus hijos, formados en el exterior, con una idea mucho más concreta, que es, ¿para qué preocuparme por tener una fábrica? Si yo puedo tener una buena empresa, vinculado al sector financiero, en la Avenida Paulista, sin tener que tener tantos trabajadores, preocuparme por el largo plazo de la industria, se volvieron rentistas, que es la característica de la mayoría de los empresarios de América Latina. Y fundamentalmente ganó, y esto hay que mirarlo siempre, ¿quién gana y quién pierde en procesos así desde el punto de vista económico? ¿Quién ganó? El sector agroindustrial brasilero, que son los que hoy tienen mayor peso en la mayoría de las cámaras empresariales y que están definiendo gran parte de la política brasilera, porque el poder económico es el que hoy define el destino de Brasil. No es la política, no son los partidos, que salen todos golpeados. De acá no sale nadie entero. No hay candidatos, ustedes observen. No hay candidatos. No hay candidatos, no hay candidatos. Entonces, ¿quién va a gobernar Brasil? Bueno, es el gran drama que tiene este sector económico, que tiene hoy mucho poder, pero que tiene que encontrar una fórmula democrática para salir de este problema. Y esa fórmula democrática tiene que llegar a octubre del 2018 con candidatos capaces de tener, no la popularidad de Temer. Por eso Temer no es la solución. Bueno, recuerden que a Temer lo estuvieron por sacar. Y como no conseguían alternativa, lo mantuvieron. Sí, que no había ¿Y otro. qué hizo Temer? Le Esto hay que tuvieron entenderlo. generar una legislación para protegerlo. Pero no solo esa legislación para protegerlo, aplicaron un ajuste brutal en Brasil. Porque ahí es donde uno entiende quién está gobernando Brasil. El ajuste, ¿para qué fue? Para esos sectores agroindustriales, sobre todo del negocio del agro, que necesitan que Brasil tenga un ajuste, en primer lugar, recortando las políticas sociales, las políticas laborales, las jubilaciones y que haya un plan de privatización. Ese plan tiene, por un lado, a estos actores económicos nacionales en Brasil y actores internacionales que al desplazar a las grandes empresas industriales brasileras y del sector público, tienen la oportunidad, las multinacionales, de entrar en Brasil, cosa que no ocurría. Hay que entender, porque esto es muy diferente que el resto de América Latina. En Brasil hay un gran proteccionismo de su economía. Y eso era básicamente la industria paulista, que mantenía ese proyecto de un país capaz de intervenir en el mundo. Eso es lo que se rompió en Brasil. Entonces esa apertura le permite a multinacionales, del norte sobre todo, ahora entrar a Brasil y hacer un gran negocio. Aquí hay negocios en disputa. Y el sector agrícola brasilero le alcanza con que le vuelvan a plantear un país con costos laborales bajos, con poco gasto público y con una inserción internacional vinculado a esos sectores. Los grandes perdedores en esta situación en Brasil es el sector industrial y de valor agregado. Es el sector que estaba haciendo aviones, produciendo autos, tecnología, el de Manaus, el de las televisiones, el de las computadoras, el del submarino nuclear que se estaba produciendo en Brasil. Entonces, Brasil se despega de esa estrategia, retrocede en su influencia mundial, casi no existe en el mundo Brasil hoy, casi no participan de los grandes eventos, los BRICS, que era donde estaba compartiendo con China, India, Sudáfrica y Rusia, lo que era la imagen de los emergentes. Era nuestra única carta en la región de tener a un país capaz de representar a América Latina en el mundo, defendiendo la idea de otro papel para esos países. Entonces, la apertura de Brasil a esta altura es absoluta. ¿Por qué me preocupa mucho esto? Porque alguien puede decir, bueno, sí, está pasando allí, pobres brasileros. No, esto nos lleva puestos a nosotros, porque ¿en qué estamos enganchados nosotros en la región? En el famoso tema con la Unión Europea. Por ejemplo. Pero fíjense cuál es la... Y cosas puntuales como la traba que tuvimos con los lácteos, también consecuencia de estas movidas, ¿no? También. Y del poder de los agroindustriales en el Parlamento. Pero miren, para nosotros Brasil es el primer socio comercial, pero no de cualquier comercio.
de un comercio vinculado a todo lo que producimos con valor agregado. Nosotros no le vendemos nada de valor agregado ni a Japón, ni a Estados Unidos, ni a Europa. Se lo vendemos a Brasil. Todos los enlaces industriales de Uruguay y de Argentina, que están muy preocupados por esta crisis, lean los periódicos argentinos, que ahí no es una cuestión ideológica. Van a encontrar sectores muy conservadores de la prensa argentina diciendo que lo de Brasil es un drama y defendiendo a Lula y cuestionando el proceso que se está dando. ¿Por qué? Porque hay un efecto dramático para Argentina, más dramático que para Uruguay, con estos sectores productivos cuyo principal cliente es Brasil, porque tiene que ver con cadenas de producción que se han articulado en el Mercosur, sobre todo la industria automotriz, que es la que va a estar más afectada con la apertura de Brasil. Por supuesto que esto nos debilita en la capacidad de negociar internacionalmente, porque el retiro de Brasil de la agenda global nos afecta porque nosotros no estamos sentados en esos lugares, ni en el G20, ni en los BRICS, y en la negociación con la Unión Europea, si no se resuelve esta ecuación política, no hay acuerdo. Los europeos están mirando la situación de Brasil y si no se resuelve rápido, ya no es un problema del proteccionismo de Francia. Brasil se bajó los pantalones. Brasil, con esta lógica del sector agrícola, no está negociando con Europa la protección de la industria. Esto es lo que hace viable el acuerdo hoy con la Unión Europea, que las principales restricciones del Mercosur ya no están más. Ya no están más. El Mercosur no pone más condiciones en términos industriales. El gran lío lo tiene Francia porque sabe que el Mercosur es muy competitivo en materia agrícola. Pero eso lo resuelve Merkel, que ahora que logró formar gobierno, le va a decir a Macron, basta de esto, cuánta plata hay que poner para mantener las vaquitas distribuidas en Europa, porque el gran negocio de entrar al Mercosur, llámese de entrar a Brasil, no se lo va a perder Europa en el momento que Estados Unidos le plantea una guerra comercial y China se come los mercados, entre otros los de América Latina. Entonces, lo que cambió en Brasil, y este es el problema de fondo, es los intereses económicos. Y esos intereses económicos dejaron de interesarse por un acuerdo con el PT y con Lula como líder y soltaron esa mano. Y lo que quieren es profundizar un ajuste que le permita a Brasil ser competitivo en el área agrícola. Gran problema para Uruguay, porque lo digo ya con claridad, se van a hacer muy competitivos en los mismos productos que nosotros exportamos, con una competencia desleal, que es bajando los costos laborales, bajando las políticas sociales, bajando el costo país. Y eso, que está muy mal, porque puede parecer al principio una gran cosa, pero está muy mal porque significa pagar menos salario, seguir explotando a la gente, tirando para atrás las reformas laborales, las tibias que había hecho, porque nunca hubo un gobierno radical en Brasil, ¿eh? Si hay algo que nunca fue Lula, es un gobernante radical de izquierda. Acá no estamos hablando del socialismo del siglo XXI, de Ecuador, de Venezuela. No pueden argumentar eso ahora. No. Lula garantizó un gran clima de negocios en Brasil. Nunca crecieron tanto las empresas en Brasil como en los últimos 20 años. Nunca les fue tan bien. El problema entonces es que cambió la naturaleza de los que hoy tienen intereses económicos en Brasil y que además tienen un gran enganche con el sistema financiero. Observen esto, no hay un solo banco cuestionado en todo este proceso del lavallato. No hay una sola empresa agrícola cuestionada. Son todas empresas industriales o las que son agrícolas están vinculadas al sector industrial porque son los frigoríficos. Y se le golpea fuertemente al sector público. Petrobras, el Bandes, que es el Banco de Desarrollo, todo eso va a generar una gran oportunidad para que otras empresas internacionales ocupen ese mercado en Brasil. Ahora, Álvaro, como nos quedan pocos minutos, quiero centrarlo sobre lo de Uruguay, que de alguna manera lo has estado tocando. ¿Cómo has visto la actitud de Uruguay gobierno, pese a que la fuerza política de gobierno sí se ha manifestado con respecto a la situación? Uno pudo ver que el canciller de la República dijo muchas cosas de las que acabas de analizar, de lo que significa Brasil como socio comercial para el Uruguay, pero de alguna manera manteniéndose en una posición de no solo no intervención, sino ni siquiera de declaración con respecto a lo que el propio canciller calificó de una decisión judicial dentro del Brasil. ¿Es esa cautela de alguna manera
lo que nos tiene que hacer leer a nosotros la preocupación del gobierno uruguayo por la definición que pueda tener la situación de Brasil? Sí, es que no hay ningún país tan determinante para nosotros como Brasil. Entonces, hablar de política exterior y hablar de Brasil es casi hablar de política interna. Entonces, yo creo que el gobierno no tiene margen para hacer mucha cosa, porque efectivamente se trata de un proceso interno, sería una intervención en relación a algo además que está en el marco de la justicia. Entonces, se puede hacer muchas interpretaciones sobre las desprolijidades que ha habido en este proceso, pero desde el gobierno es muy difícil que lo puedan decir. Es distinto lo que pasa con la fuerza política. Y si ustedes observan, también la oposición en Uruguay es muy cuidadosa con el caso brasilero. No es como el caso venezolano, en donde Uruguay de alguna manera se suma en nuestro debate interno a esa misma polarización. En esto no ocurre eso. Incluso Sanguinetti, que es muy cuidadoso, es el único político que ha aparecido mencionando claramente la situación, nunca dice Lula es corrupto. Dice, fue un gobierno con altos niveles de corrupción. Él también tiene que reconocer, es muy amigo de Fernando Henrique Cardoso, que este sistema político brasileño existió siempre así, con esa dependencia en relación al poder económico. Él lo admite eso, lo admite. De financiamiento de los partidos políticos. Exacto, entonces los políticos se tienen que cuidar mucho de cómo se posicionan en estas discusiones, porque aquí todos tienen este tipo de problema, que ahora, es el vínculo entre el poder económico y la política. A nivel social se ve claramente esa división. El audio que mencionaban hoy al comienzo de esta entrevista, bueno, muestra eso. Y un poco ayer en las redes sociales uno también podía verlo, que a nivel local nuestro está esa polarización, ¿no? Por ejemplo, con la imagen esa de un palacio de no sé dónde, que sería la casa del hijo de Lula, no sé si lo... que terminó siendo la Universidad de San Pablo. Ayer de tarde. Y bueno, de eso se prestó a muchos comentarios de todo tipo, ¿no? Pero esa polarización social, más allá de la actitud de los políticos, se está dando, ¿no? No, y se también da. está afectando Se da y los sociedad políticos uruguaya. tienen que cuidar que no se siga desprestigiando la política. Este es un tema clave para la democracia. Fíjense, otra cosa preocupante en Brasil es la reaparición del poder militar, del sector militar amenazando, interviniendo. O sea, son cosas muy complejas. Podemos tener un retroceso en la región en términos democráticos. Está pasando en Venezuela, está pasando en Brasil, pasó en Perú. Cayó un presidente. Es decir, cuidado con esto. Y es un tema mundial. En Europa, vengo de Europa, está muy complicada. La ultraderecha está ganando, cuestionando las bases de la democracia. Entonces, tenemos que ser cuidadosos cuando hacemos estos análisis. Y lo que está pasando en Brasil es un drama, porque vamos, fíjese, ahora hay una gran expectativa sobre si el miércoles el Supremo Tribunal va a rever una cosa muy simple, porque lo que va a pasar es, si vuelve a aplicar un mecanismo en donde interpreta que todavía no se cumplieron todas las etapas de la defensa, debería liberar a Lula para que eso ocurra. Eso, si ocurre, que creo que no va a ocurrir, tampoco es que se resuelva el problema, porque lo que van a decir es, bueno, hay que terminar el proceso, y lo que van a hacer de cualquier manera es evitar que se presente. Eso es así, eso fue lo que dije en abril del 2016, porque el objetivo es que no se presente Lula, porque no hay otro candidato, y el PT entra en un dilema, y esto sí es un problema para el PT. Que lo tiene hoy en la reunión que tiene que dirimir, por lo menos los medios periodísticos dicen que lo que han sondeado es que van a mantener a Lula como candidato, pero ya hay internas dentro del PT sobre cuál es la mejor estrategia a seguir. Sí. Bueno. En esta reunión van a decidir mantenerlo porque no pueden hacer otra cosa. La presión para el miércoles, para que el Supremo Tribunal cambie, hay un error en algunos análisis, no es un problema de que cambie de 6 a 5, porque en realidad el voto 6 es de la presidenta. Lo que hubo fue un empate, 5-5 de los ministros, porque una ministra que iba a votar para que se mantuviera el tiempo de la defensa de Lula, cambió la posición. Que eso es súper irregular, fue fruto de la presión, siempre tuvo esa posición en la ministra y la cambió. Por eso había tanta expectativa de que no ocurriera lo de la presión. Entonces, lo que puede pasar es que esa ministra sí vuelva a cambiar el voto, entonces ahí haya una mayoría y no tenga que votar la presidenta, porque el 6-5 es dramático todo esto, es dramático. Entonces, lo que digo es, no importa si eso ocurre, porque en realidad el objetivo de evitar que Lula se presente va a pasar igual. Y el PT va a estar en el dilema. ¿Garantías entonces? El PT va a estar en el dilema de decidirse si mantiene el respaldo a la candidatura de Lula y por lo tanto se anula la posibilidad de un candidato o candidata, y eso va a significar que van a impulsar lo que se llama el voto 13. El 13 es el número del PT, que es votar anulado. Recuerden en Uruguay, ¿no? Antes de la salida democrática, esa discusión si se vota candidato o se hace una especie de demostración de que se vota para anular una votación. Eso puede pasar en Brasil. Imaginen
una elección en octubre del 2018 con un 40-45% de votos anulados al votar el 13. Pero esto es un gran problema para el PT, ¿eh? El que tiene un gran lío, si continúa Lula preso o si Lula no se puede presentar, es qué hace el PT. Porque el PT va a estar enfrente al dilema de presentar un candidato o una candidata que nunca va a tener la popularidad de Lula, o hacer esta demostración de fuerza proponiéndole a sus militantes que voten casi anulado, votando el 13, que es el número histórico del PT. Esta película da para largo y yo lo que quiero decir, no estamos ajenos. A Uruguay le impacta muchísimo y no es un problema mirarlo por la televisión diciendo cómo les va a los brasileros. Es algo que nos involucra directamente. Álvaro, muchísimas gracias una vez más por tu presencia aquí en Arriba Gente. Seguramente te vamos a estar convocando en estos días que van a ser intensos y seguramente muy intensos en cuanto también a información y a novedades desde Brasil. Muchas gracias. A ustedes. Álvaro Padrón, analista internacional en la mañana de Arriba Gente.